Con el vídeo de hoy terminaremos la serie sobre diseño de filtros LC. Hoy construiremos y mediremos los dos filtros de Chebyshev que diseñamos en el vídeo anterior y veremos que los aspectos prácticos de implementación son realmente importantes y determinan totalmente la estrategia de diseño a seguir. Nos encontraremos con algunas dificultades prácticas y buscaremos las estrategias adecuadas para resolverlas. Bueno, pues aquí tenemos las dos implementaciones del filtro de Chebyshev de orden 3 que diseñamos en el vídeo anterior. La primera versión tiene un tanque LC serie, luego un tanque LC paralelo y otro tanque LC serie. El LC serie es 47 picos 10 microhenrios, que son valores estándar. Lo mismo con el segundo, y este de aquí son 4,7 nanos. Y aquí tenemos un inductor de 100 nanohenrios, que este, como es muy pequeñito, lo podemos encontrar en versión SMD, pero lo que vamos a hacer es fabricarnos el inductor. Lo mismo aquí. Ahora aquí en esta otra versión tenemos un tanque LC paralelo de 4,7 nanos y 100 nanohenrios. Aquí otro, y luego en medio un LC serie de 47 picos y 10 microhenrios. En teoría, según las simulaciones, este de aquí es un poco mejor en cuanto a adaptación de impedancias. Un poco mejor a este de aquí. Vamos a probar los dos para ver la diferencia y también para ver que a veces desde lo que es la simulación a lo que luego implementamos hay diferencias por capacidades parásitas y la propia implementación. Y aquí está un poco la problemática de los circuitos de radiofrecuencia. Entonces vamos a hacernos el inductor. Queremos un inductor de 100 nanohenrios y queremos calcular el número de vueltas, el diámetro y su longitud. Hay una formulita, que es esta que vemos aquí, que te calcula el coeficiente de autoinducción en función de todos estos parámetros y nos permite ver que, por un lado, la inductancia aumenta con el cuadrado del número de espiras, que es este valor de aquí que está elevado al cuadrado, disminuye con la distancia entre espiras. Eso nos va a ser muy útil cuando tengamos el inductor montado en el filtro para hacer ajustes. Nos permite reducir el valor de L y eso es útil para cuando tengamos ya el filtro montado. Y por otro lado, el coeficiente de autoinducción aumenta con el cuadrado del diámetro del inductor. Entonces, en principio, parece que pues podíamos despejar esta fórmula y calcular el número de vueltas. Lo que pasa es que este número de vueltas depende de este factor H, que es la longitud del inductor, es decir, de cómo estén de apretadas las espiras. En lugar de hacer muchos cálculos, hoy día es mucho mejor utilizar una aplicación online. Hay muchísimas en internet y yo pues he encontrado esta de aquí, donde lo que he hecho ha sido introducir la inductancia que deseamos, que es 100 nanohenrios, el diámetro del inductor, que es de 5 milímetros, utilizando un alambre esmaltado de 0,5 milímetros. Y esto me ha dado una longitud del inductor de 0,08 pulgadas, que son unos 2 milímetros aproximadamente, y un número de vueltas que son 4. Si esto lo pongo en la fórmula, ya por curiosidad, pues nos sale que más o menos salen 3 vueltas. O sea que, bueno, no difiere mucho, pero siempre es mejor utilizar, al menos yo por lo que he estado viendo, es mejor siempre utilizar una aplicación online que incluye más parámetros dentro del modelo. Y por lo tanto eso es lo que vamos a hacer. Un inductor de 5 milímetros de diámetro con 4 vueltas de hilo esmaltado de 0,5 milímetros. Bueno, pues aquí tenemos el inductor, creo que se ve bien. Son 5 espiras y el diámetro es de 5 milímetros. Lo hemos conectado a este conector SMA
y vamos a medirlo con el VNA. Lo conectamos y vemos, y lo que medimos aquí es 138 nanohenrios. Tal como hemos explicado antes, si acercamos las espiras, aumenta el coeficiente de autoinducción, llegamos hasta 170 nanohenrios, y si lo separamos, pues podemos llegar con este destornilladorcito, podemos separar las espiras y podemos llegar a valores inferiores del coeficiente de autoinducción. Estamos ahora, por ejemplo, en 124. Así que, bueno, ya tenemos el inductor. Construiremos unos cuantos más para los dos filtros y lo montaremos todo. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho es tomar una PCB de cobre. Hemos soldado en ambos extremos las transiciones, lo que son los conectores SMA. Y en medio he pegado un trocito de placa con cianocrilato. Y aquí es donde soldaremos los diferentes componentes. Y aquí tenemos el montaje. Tenemos por un lado el primer tanque LC serie, el segundo tanque LC serie y luego el tanque LC paralelo, donde vemos ya el inductor de 100 nanohenrios. Pues bueno, lo que he hecho ha sido medirlo y comparar la medida con el valor teórico, con la simulación. Y es esto que vemos aquí. Y lo que vemos aquí es que el resultado no es para nada muy bueno. Vemos que por un lado el valor teórico, ¿no?, la respuesta en frecuencia que habíamos visto en el simulador, nos daba una respuesta muy plana en la banda de paso entre 7 y 7,3 MHz aproximadamente. Y aquí lo que vemos es que se nos ha desplazado hacia arriba, no es plana ni mucho menos, tenemos más atenuación. Y bueno, luego fuera de banda la atenuación es más o menos parecida, pero vamos, la respuesta en frecuencia ni mucho menos es buena. Pero es que es mucho peor si vemos la adaptación de impedancias. Esto que vemos aquí es lo que debería ser, que era una muy buena adaptación de impedancias entre 7 y 7,3 MHz. Y aquí lo que estamos viendo es que es, pues la verdad, que bastante mala. No solamente está desplazada, sino que además en su mejor momento, pues no pasa de los 8 dB de adaptación. Entonces, pues bueno, no sale ninguna maravilla. Si vemos el otro, lo que vemos es, pues bueno, aquí vemos aquí, ¿no?, los dos inductores, el LC paralelo, el otro LC paralelo a masa y en serie el tanque. Pues la respuesta en frecuencia es todavía peor. Teóricamente debíamos tener también una respuesta plana entre 7 y 7,3 MHz y nos sale pues una respuesta más o menos plana, pero con 20 dB de atenuación. Y luego tiene aquí este pico raro, así que la verdad es que muy decepcionante. Y la adaptación de impedancias, pues bueno, sale desplazada también hacia arriba y tiene aquí un punto de buena adaptación, más o menos, muy buena adaptación, pero es muy estrecha y totalmente desplazado en frecuencia hacia arriba y muy estrecha, o sea que nada, no nos sirve de nada. Así que claro, que hay algo que se nos está escapando. Y lo que se nos está escapando es que estos diseños son muy críticos con el valor de los componentes. Entonces lo que hemos hecho ha sido llevar el diseño al simulador para ver si, por ejemplo, hay un problema de sensibilidad con el valor de los componentes. Entonces aquí tenemos el filtro y lo que hemos hecho ha sido simular la respuesta en frecuencia cambiando el valor de este condensador de aquí, que es de 47 picofaradios, y que nos haga la simulación para diferentes valores, entre 44 y 52 picofaradios, como vemos aquí, con cambios de 1 picofaradio. Entonces, si corremos la simulación,
vemos que vamos a quitar los diferentes valores. Aquí vemos por un lado la respuesta en frecuencia. Vemos aquí que para los diferentes valores cambia, pero tampoco es muy exagerado. Y aquí lo que he hecho ha sido, de momento, dejar a la vista solamente la adaptación de impedancias, el coeficiente de reflexión para el valor teórico de 47 picofaradios. Y ahora vais a ver que si, por ejemplo, superpongo el valor de 48 picofaradios, un picofaradio más, ya cambia muchísimo. Pero si en lugar de ser un picofaradio más es 2 picofaradios más, cambia ya demasiado. De hecho, si lo dejo aquí solo, se ve que, bueno, aunque tiene un momento aquí que adapta muy bien, aquí se desadapta muchísimo. Y solamente cambiando 2 picofaradios este valor. Pues si lo miráramos para el resto de componentes, veríamos que cambia muchísimo el comportamiento del filtro, tanto en la adaptación de impedancias como en la respuesta en frecuencia para los valores de todos los componentes. Y esto es lo que está pasando. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar allá donde podamos los condensadores por un trimmer, y en el caso donde tengamos un inductor de aire, pues lo podremos ajustar de manera que podamos tener ajustes en los diferentes bloques LC para ver si ajustamos la respuesta en frecuencia. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho ha sido reemplazar los condensadores de 47 picos del primer filtro, este de aquí. Los hemos reemplazado por trimmers, que es lo que vemos aquí. De esta manera podemos ajustar los dos trimmers y también podemos ajustar el valor de este inductor separando y juntando las espiras. Entonces, tengo conectado el filtro al VNA, que a su vez lo tengo en el ordenador, y así podemos ver cómo va quedando. Y lo que podemos ver es que si lo ajustamos adecuadamente, como vemos aquí, pues podemos conseguir muy buena respuesta en frecuencia. Vemos aquí los dos markers, dos marcadores, uno en 7 MHz y el otro en 7,2, casi 7,3, con una respuesta muy plana, muy plana. Y lo que es el coeficiente de reflexión, tenemos en los dos marcadores también por debajo de menos 10 dB. Un poco para ver cómo cambia, ¿no? Si movemos, por ejemplo, el valor de uno de los trimmers, podemos afectar bastante la respuesta en frecuencia. Vemos aquí, si lo cambiamos, vemos que deja de ser plano y ha cambiado radicalmente la adaptación de impedancias. Entonces, pues eso, hemos calculado los valores, pero al final requiere un ajuste fino cambiando los valores, en este caso de los condensadores. Bueno, pues aquí vemos ya el filtro con los trimmers y vemos la comparación de la respuesta en frecuencia entre el valor teórico y el valor medido una vez ajustado. Aquí lo que he hecho ha sido cambiar los valores de estos dos condensadores y ajustar también el valor de este inductor de aquí, que es este de aquí, y hemos conseguido llegar a esta respuesta en frecuencia de aquí, que no está mal. Por otro lado, la adaptación de impedancias también ha mejorado mucho. Vemos aquí que ya entra dentro de, digamos, de lo que teníamos como referencia en la simulación. No es tan bueno como eso, pero está bastante mejor. De hecho, conseguimos estar dentro del ancho de banda del filtro por debajo de menos 10 dB. Como recordatorio, venimos de aquí. Antes esto estaba centrado en una frecuencia más alta y tenía una respuesta que no era plana en absoluto. Y era mucho peor la adaptación de impedancias, que estaba desplazada arriba en frecuencia y era muy mala. O sea que aquí ya hemos mejorado de manera muy importante. En cuanto al otro caso, lo mismo, añadimos el trimmer y ajustamos el valor de este condensador, del trimmer y de los dos inductores.
y hemos llegado a esta respuesta en frecuencia de aquí, que está bastante mejor, como ahora veremos, que lo que teníamos antes. Lo mismo ocurre con la adaptación de impedancias. Ha mejorado mucho. Lo que pasa es que en este caso la verdad es que me ha costado mucho conseguir llegar hasta aquí. Seguramente si siguiera ajustando más podríamos mejorarlo, pero realmente ha sido complicado. Como comparación, una vez más, vemos de dónde venimos, ¿eh? Antes esto era así de malo, era totalmente desplazado arriba en frecuencia y con esta forma de aquí, y ahora coincide mucho más. Y lo mismo ocurría con la adaptación de impedancias. Estaba desplazada y era muy estrecha. Estrictamente, pues en el primer caso hemos conseguido que el filtro cumpla lo que queríamos, ¿no? El rizado, o sea, que tenga una buena respuesta en frecuencia dentro de la banda de paso, que tenga una buena adaptación de impedancias, o por lo menos la que nos habíamos propuesto, ¿no? Que fuera mejor que menos 10 dB, y que los armónicos se rechazaran con mayor de 43 dB. Lo que pasa es que eso, hay que ajustar mucho, y bueno, en el segundo caso incluso yo para mí creo que no lo he conseguido cumplir, ¿no? Entonces, claro, después de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? En los vídeos anteriores, toda la metodología, todas las aproximaciones de filtros, y resulta que luego, después de hacer las simulaciones, montar el circuito, hay que retocar todos los valores, pues tampoco parece tener mucho interés. Y todo esto nos lo está causando la alta sensibilidad que tiene el circuito a cambios en los valores de los componentes. Entonces, hay que incluir dentro del diseño algo que haga que el diseño no sea tan crítico o tan sensible a los valores de los componentes. En este caso, una de las opciones es utilizar aproximaciones menos sensibles. Hay aproximaciones de filtros que son menos sensibles a estos valores. Por ejemplo, hay una aproximación que se llama inversa de Chebyshev, que no la vimos en los vídeos anteriores, que lo que hace es utilizar polinomios de Chebyshev, pero en este caso el rizado, en lugar de estar en la banda de paso, está en la banda eliminada. Y luego los que sí que vimos fueron los de Bessel, que tienen menos sensibilidad a los componentes, pero el precio que pagamos es que también son menos abruptos. O sea, necesitamos un filtro de orden mayor para tener la misma selectividad. Por otro lado, y esto lo he encontrado en la literatura y un poco hablando con gente que diseña filtros habitualmente, parece ser que hay una práctica que es algo que digamos que es bastante común, y es que cuando diseñas un filtro pasobanda, el ancho de banda relativo, es decir, la relación que hay entre el ancho de banda del filtro y su frecuencia central, debe ser lo suficientemente grande. En el caso que nos ocupaba hasta ahora, si recordáis, habíamos diseñado en el simulador un filtro entre 6,8 y 7,3 MHz, que nos resulta en un 11% de ancho de banda relativo. Y la recomendación es que sea un mínimo del 20%. Claro, aquí una vez más, si relajamos el ancho de banda, o sea, si lo hacemos más ancho, también tenemos que ver luego si fuera de banda va a seguir, por ejemplo, rechazando los armónicos como nosotros queremos. Entonces yo lo que he hecho ha sido probar con un filtro utilizando la aproximación inversa de Chebyshev, que es este de aquí. Aquí he seguido usando el simulador de Marquis y le he pedido que me diseñe un filtro con la aproximación inversa de Chebyshev de orden 3 y con un ancho de banda relativo del 20%, del 20,6%. Si os fijáis, la frecuencia inferior de corte es 6,5 y la superior es de 8 MHz, que son eso, pues un 20%. Nos da un resultado que teóricamente, este es el resultado teórico, utilizando componentes comerciales, pero bueno, teóricamente cumple muy bien, porque vemos aquí que la respuesta en frecuencia dentro de la banda de 7 a 7,3 en 40 metros es muy plana.
La adaptación de impedancias también está muy bien, está por debajo de menos 10 dB sobradamente. Y el rechazo fuera de banda en el primer armónico también está por encima de 50 dB. Y este es el montaje. Aquí le he vuelto a poner también trimmers porque, bueno, pensaba que me haría falta ajustar algo. Y queda esto de aquí, que tampoco es un filtro muy complicado. Si vemos los resultados, aquí vemos en color azul el valor medido y en color naranja el valor teórico. Pues os digo que no me ha costado casi nada conseguir este excelente resultado de aquí. O sea, aquí la respuesta en frecuencia es muy plana, es muy parecido ya al valor teórico y enseguida lo he conseguido dejar súper bien, sin ajustar prácticamente nada. Y donde todavía los resultados son mejores es en la adaptación de impedancias. Aquí veis en azul el valor medido, donde tenemos siempre por debajo de, de menos 20 dB, de 13 dB en el peor caso, pero dentro de la banda estamos por debajo de 15 dB seguro. Entonces, este filtro realmente ha funcionado mucho mejor, me ha costado mucho menos ajustarlo y realmente es verdad. Hay que tener en cuenta estas consideraciones prácticas de sensibilidad de los componentes. Bueno, antes de terminar, vamos a repasar el algoritmo de diseño, ¿no? Lo que hemos estado viendo en estos vídeos. Empezamos por el problema, ¿no? Teníamos la necesidad de diseñar un filtro donde había que eliminar una serie de espurios, pero asegurando pues una respuesta en frecuencia dentro de la banda. Esto nos permitió seleccionar los parámetros de diseño prioritarios, es decir, cómo queríamos que fuera de selectivo el filtro. El ancho de banda relativo, hemos aprendido que el ancho de banda relativo es importante porque eso tiene un impacto en la elección de la topología que queramos utilizar, la respuesta en frecuencia, la linealidad de fase también hemos visto que es importante porque nos determina también el tipo de filtro que vamos a usar y luego cómo queremos que sea de complejo. Con eso ya tenemos los elementos para empezar a trabajar en la selección de la aproximación que queremos utilizar, ya sea la de Butterworth, Chebyshev, Bessel y un poco teniendo en cuenta lo que vimos también en los vídeos anteriores, las diferentes ventajas e inconvenientes que tiene cada caso. Esto lo podemos hacer utilizando el simulador online que hemos visto o se puede utilizar cualquier otro, donde podemos hacer pruebas para diferentes aproximaciones, ir jugando con el orden del filtro y viendo pues cuál es, digamos, esa solución pues que de alguna manera es óptima para un filtro lo más sencillo posible, tener las características que queremos. En esta fase ya es importante que estemos usando valores comerciales de los componentes, que estos simuladores también te lo permiten y es muy cómodo de hacer. De manera que cuando ya tenemos esta fase terminada, tenemos ciertas garantías de que el filtro que vamos a montar pues va a cumplir unos mínimos requerimientos. Pero luego lo que hay que hacer es montarlo, construirlo, ajustarlo. Si lo hemos hecho bien, en principio los ajustes no deberían ser demasiados, pero bueno, de alguna manera hay que validarlo porque siempre hay un impacto del montaje, de las tolerancias de los componentes, como hemos visto, y muchas más cosas que según subimos de frecuencia se van volviendo más críticas. La parte del montaje es mucho más importante en VHF, en UHF y ya no digamos en microondas. Pero bueno, con esto ya tendríamos todo el ciclo de diseño y implementación del filtro. De esta manera ya habríamos cerrado el ciclo de diseño y terminaríamos aquí esta serie de vídeos. Espero que haya sido de utilidad, que haya servido para aprender. Yo he aprendido mucho, la verdad, y la verdad es que ha sido también divertido. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.